Dice Alfred Pollard, que es el que ha hecho esta versión de Malory, que el Rey Arturo es más importante o más popular incluso que sagas como, por ejemplo, las sagas nórdicas de los Nibelungos, por ejemplo, ¿no? Es que yo creo que realmente si hay una materia, digamos, novelesca que ha trascendido todas las fronteras y que realmente se ha hecho con el mercado, digamos, imaginario de la gente en Europa, es la materia artúrica, ¿no? Existen otras, también se mencionan en el prólogo al libro que estamos presentando, como por ejemplo la materia de Troya, que es muy importante también y que tiene en la Edad Media un gran desarrollo, o por ejemplo la materia carolingia, con Rolando y los padres de Carlomagno. Pero no cabe duda de que el encanto que tiene esta saga artúrica de origen céltico, pero luego acomodado digamos, a la literatura francesa del XII, porque realmente fueron Chrétien de Troyes y él fundamentalmente. Sí, es lo que te iba a preguntar, que se adelanta a Chrétien de Troyes en el libro que tú has traducido, La historia de los reyes de Britania, que es el primero que saca Arturo, ¿no? El primer libro que saca Arturo es la historia de los reyes de Britania de Godofredo o Geoffrey de Monmouth. Se traduce al francés por Vas y añade cosas como, por ejemplo... Porque el libro es en latín. El libro es en latín, 1135 me parece que es. Se traduce al latín, al francés por Vas y añade la tabla redonda, que no existía en Geoffrey de Monmouth. Y después Layamon lo traduce al inglés de la época. Y precisamente Thomas Malory en el 15, mediados del 15, es cuando escribe La muerte de Arturo, que es una de las grandes aportaciones al mito artúrico de la literatura mundial, pues se basa en dos cosas importantes. En el Lanzarote Grial, que es una novela río enorme, que en el siglo XIII se desarrolla. El siglo XIII es el siglo de las grandes, digamos, creaciones enciclopédicas. Es el siglo, por ejemplo, de Tomás de Aquino y de la Suma Teológica, etc., ¿no? Y también es el siglo en que aparece el papel suplantando al pergamino, y es cuando sale la leyenda artúrica en toda su esplendidez. Y de ahí toma Malory en el 15 la materia para su obra, que es conocidísima y que, como es anglosajón, los anglosajones siempre defienden mucho lo suyo, hay que decirlo, pues la verdad es que se ha conocido en todas partes. Y encima tenemos a un ilustrador que ahora vas a mencionarlo tú. Sí, pero lo que comentábamos, que primero está el Godofredo de Monmouth, primero está Godofredo de Monmouth, que se crea Merlín, Aucerpe de Aragón, en fin, ya crea. Luego viene Chrétien de Troyes ya un siglo después, ¿no? Lo que decías del Lanzarote. Es el siglo XIII. Siglo XIII, con el Lanzarote y con... El Lanzarote Vulgata, que se llama, o Lanzarote Grial, que es un tomo inmenso. Eso es. Y luego llega ya, que lo recoge todo, que eso ya es en el siglo XVI, no, en el siglo XV. Malory, que es un caballero curioso porque opta por los perdedores en la guerra de las dos rosas, y entonces está en la cárcel. De hecho, escribe gran parte de su libro Amor de Arturo en la cárcel, como Cervantes. ¿Cuánta literatura ha dado la cárcel, verdad? La cárcel ha dado mucha. Yo creo que hay que meter a los escritores en la cárcel para que... Sí. O hacer a los presos escritores también puede ser otra posibilidad. Claro que sí. Pero Malory escribe en inglés. Malory escribe en inglés. Y ya en un inglés, diríamos, relativamente moderno, ya no en el Middle English, por ejemplo, donde los cuentos de Canterbury se realizan, que es la obra más importante del medievo inglés. No, ya es un inglés más moderno, pero evidentemente con todo tipo de problemas para el lector actual, ¿no? Estamos más o menos un siglo antes, un poquito menos, de Cervantes y el Quijote. Más o menos por ahí, ¿no? Sí, más o menos, porque estamos en... siglo y medio. Siglo y medio. Porque en 1900 hacia mediados del siglo XV. Y la verdad es que la influencia de lo artúrico en el mundo caballeresco europeo es impresionante, y no cabe duda de que el Quijote, por lo menos para mí, no es una novela de caballerías que apuntala o destruye las novelas de caballerías persistentes, sino que es la mejor novela de caballerías que se ha escrito, ¿no? Curiosamente, el Malory son 3 tomos, con muchas reiteraciones, muchas repeticiones, como era la literatura de la época, y lo que hace en el año 17 un filólogo, que por cierto había traducido también los cuentos de Canterbury de Chaucer, que era Alfred Pollard, lo que hace es que vierte en un inglés más moderno, aunque dice que solo utiliza 100 palabras al margen de las que ha hecho Malory,
dice un inglés más moderno, lo que es La versión la de versión Mallory. en un tomo, quitando las reiteraciones y poniéndolo al alcance de todo tipo de público. Esa es Y luego poniendo un glosario al final. Glosario que nosotros no que tendría nosotros no sentido, tenía claro, sentido en la traducción española. porque es una edición española. Pero incluso con esa adaptación tenía una necesidad de informar al lector de las palabras raras, porque era complicado. Y luego, en realidad, Mallory es muy interesante, pero en cierto modo farragoso. Lo que hace precisamente Pollard es quitarle farrago, ¿no? Claro, o sea, modernizarlo. Y coincide encima que en esa edición la ilustra uno de nuestros ilustradores románticos que más nos gustan, que es Arthur Rahan, ¿no? Raham es, vamos, todo en el mundo de la ilustración, es una finura, de una delicadeza, una calidad tal que la verdad es que todas sus obras son obras maravillosas y de arte. Él nace hacia 1870, creo, y muere en 1930 o 30 y tantos. Y ya muere entrado el siglo XX, estos ilustradores que hacen el paso del siglo XIX al siglo XX. Y se caracteriza sobre todo porque, por ejemplo, las ilustraciones en color son extraordinarias, ¿no? Aquí tenemos una de ellas en el boletín de novedades de Cordelia. El Lanzarote derrotando al dragón, ¿no? Que por se lo ventila en 2 párrafos, ¿no? Ahora mismo daría para 4 o 5 capítulos la lucha contra el dragón. Luego tiene la ventaja, perdona, querido Jesús, Mallory tiene la ventaja de que incluye la leyenda de Tristán, que no está en el Lanzarote original, sino que lo añade, por supuesto con fuentes parecidas, pero lo añade, ¿no? Lo que por lo visto ha hecho Susana Carrà, que es la traductora de esta edición que publicamos, es que aquellas partes que a Pollard había obviado porque eran muy conocidas, pero que a veces, para un lector no habituado a la saga artúrica, perdías un poco el hilo, las he ido completando con pequeños guiños para que la obra se lea perfectamente de corrido. Y bueno, yo creo que además esto influye muchísimo en toda la cultura moderna. Yo creo que esto es la guerra de las galaxias de alguna Absolutamente. manera. Todas las sagas, digamos, últimas que se han filmado o que se han escrito tienen una deuda con la leyenda artúrica, sin la menor de las dudas, ¿no? Y yo creo que además, en este caso, yo prefiero leer en español el libro de Mallory adaptado por Pollard que no en inglés, porque sigue siendo también complicado el acercarte al texto original. Sin embargo, en la traducción de Susana, que es extraordinaria, pues todo funciona de una manera armoniosa y nada aburrida, sino que lo que induce es a seguir leyendo continuamente y a acabar el volumen. Pues nada, pasaremos un invierno con el rey Arturo. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos que corren.